Nos está acompañando en estudios Gastón Chaumont, que es economista, recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, es un sanrafaelino que actualmente se está perfeccionando, está haciendo un doctorado en los Estados Unidos y lo hemos invitado para charlar un poquito de economía. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto poder compartir una charla con vos. Sos de aquí de San Rafael, ¿no? Sí, sí, soy de acá de San Rafael y bueno, desde los 18 años medio que no vivo tanto acá porque me fui a estudiar a Mendoza primero y Ujú. después estuve estudiando un poquito en Buenos Aires, viví un poco en Chile y ahora bueno, estoy en Estados Unidos haciendo el doctorado. Bueno, qué bueno. Así que bueno, de vacaciones. ¿Cómo, en principio te pregunto, cómo se ve, digamos, con qué perspectiva se ve a la Argentina desde la perspectiva de los Estados Unidos? Me imagino que vos allí ¿en qué universidad estás? Estoy en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ujú. Me imagino que por ahí cuando tenés la oportunidad de charlar con algunos compañeros y por ahí hablar de la actualidad de nuestro país, ¿cómo ven ellos a la Argentina en general? ¿Cómo ve el norteamericano a la Argentina? Un poco, digamos, hacia atrás de lo que ha sido la Argentina en los últimos años y cómo se está viendo ahora. ¿Cambia un poquito la visión o sigue siendo la misma? Y yo te puedo contar un poco de cómo se ve entre mis profesores, los economistas con los que más hablo de Argentina. Y bueno, en principio cuando hablas de Argentina tenés que aguantarte un poco de cargadas porque el primer tema que salta es que estuvimos en default, que no pagamos la Claro. deuda, ese tipo de cosas. Entonces bueno, te pones un poquito colorado, pero después obviamente la gente tiene mucho cariño por Argentina, hay muchos argentinos trabajando allá y nos aprecian, pero bueno, un poco desgastada en ese Seguro. sentido. Y después, bueno, el nuevo proceso, todavía la gente no sabe bien qué está pasando, es más que nada te preguntan, bueno, qué está cambiando de verdad, esta vez va a ser distinto, o va a seguir habiendo estos ciclos políticos que al final terminan en la nada. Y bueno, todavía la gente no sabe bien qué está Ujú. pasando concretamente. Vos ya habiendo adquirido, por supuesto, conocimiento, un vasto conocimiento en el campo económico, em, ¿cómo ves la realidad de nuestro país? ¿Está habiendo, a partir de la nueva gestión del gobierno de Cambiemos, una apertura de la Argentina al mundo? Esto está marcado fundamentalmente por las visitas que estamos recibiendo en forma permanente en nuestro país de mandatarios de varios países del mundo, de potencias que nos visitan y también de las giras que está realizando el presidente Macri por el mundo, tratando de relacionarnos fundamentalmente en lo comercial, en la búsqueda de inversiones con países de gran envergadura comercial, con mercados realmente grandes como son los mercados de China que hemos estado tratando de vincularnos últimamente en esta gira, pero también leía por allí que en 15 meses de la gestión de Cambiemos ha habido 3 reuniones ya de, por ejemplo, el presidente Macri con el presidente de Japón, con el primer ministro japonés. Esto, en 15 meses, 3 reuniones de alto nivel. Me parece que las cosas están yendo hacia, digamos, hacia un cambio en esto. ¿Vos qué perspectiva tenés de todo esto? Sí, claramente el gobierno está haciendo un montón de esfuerzos de marketing, digamos, de alguna forma, para vender una nueva imagen de Argentina en el exterior, para tratar de comunicar que este proceso es distinto, es más responsable y está tratando de hacer las cosas un poco mejor, dentro de un escenario bastante complicado interno, porque el gobierno no tiene mucho margen por ninguna parte, tenemos inflación alta, déficit fiscal alto, en una situación bastante compleja, con un nivel de pobreza elevado, entonces no hay mucho margen en ningún sentido para ir ajustando la macroeconomía y mostrar resultados inmediatos, pero el gobierno está haciendo claramente un montón de esfuerzo en términos de marketing para vender una nueva imagen argentina en el exterior y que así pueda atraer un poco la inversión extranjera directa, que sería un impulso
a la economía argentina. Sin duda, por la apertura de nuevas fuentes de trabajo, fundamentalmente, que es lo que se necesita, ¿no? Sí, sí, claramente se necesita crear trabajo y tratar de reemplazar trabajo informal por trabajo formal, porque la informalidad en Argentina es demasiado elevada y bueno, eso también está asociado con los altos niveles impositivos que no se pueden reducir porque hay mucho déficit fiscal, entonces bueno, Exacto, las situaciones... nosotros es como que estamos en un cuello de botella allí complicado, porque si bien tenemos claro que hay cosas que hay que revertir, también de repente nos encontramos con que no es tan fácil, o sea, hay que salir del déficit fiscal, por ejemplo, esto no lo discute nadie, el tema es ¿Cómo cómo. lo hacemos? El gobierno me imagino que también se plantea que no está en condiciones de pagar un costo político a esta altura. Porque si no se corta el proceso. Claro. O sea, el gobierno lo que está buscando indudablemente es una continuidad. Para lograr esa continuidad, no se pueden cortar, por ejemplo, por lo sano, un montón de subsidios, un montón de planes, un montón de cuestiones que hoy hacen a ese déficit fiscal, y hay que seguirlo sosteniendo y soportando por lo menos por algún tiempo. Sí. ¿Cómo se sale de esta coyuntura? Y la verdad que es un escenario bastante complejo. Claramente ellos tienen alguna visión. No sé, a mí me gustaría que hubiera un poco más de transparencia en cómo se piensa salir de ese déficit fiscal, porque el gobierno transmite que el déficit fiscal es insostenible, que se va a ir reduciendo, tienen objetivos de déficit fiscal para hasta el final de la gestión del gobierno, pero no está muy explicitado el detalle de cómo se va a ir reduciendo el déficit fiscal, y tal vez explicitarlo tiene un costo político, pero también tiene la ventaja de ser un poco más transparente y mostrar un poco más de luz de cómo va a evolucionar la Argentina, cómo ven ellos que va a evolucionar la Argentina, y eso le daría un poco tal vez de tranquilidad al inversor extranjero o al inversor local que quiere saber qué va a pasar y cuál es el programa que tienen. Claro, porque una de las cosas que, y lo comentamos creo esta mañana casualmente, una de las cosas que en muchos casos deben frenar las inversiones es esta perspectiva que se ve desde afuera, desde los inversores extranjeros, de la inflación, por ejemplo, que tenemos. O sea, en el mundo están acostumbrados a hacer una proyección de negocios, ¿no es cierto?, a largo plazo, pero con un marco de estabilidad permanente, con una inflación que a lo mejor es de 2 puntos al año en muchos países. Acá tenemos prácticamente 30% anual de inflación, si no más. El tema es cómo atraer inversiones con ese panorama cuando eso te impide, digamos, la previsibilidad de ir proyectando un montón de cuestiones que tienen que ver con costos, que tienen que ver con, o sea, cómo vas a proyectar, evolucionar en un producto donde sabes que todos los meses te van a estar cambiando el precio de los insumos, por ejemplo. Sí. Bueno, en materia de inflación yo soy un poco más optimista que en términos del déficit, porque el Banco Central sí hace una comunicación mucho más clara y transparente. Se instaló un sistema de metas de inflación que establece un rango de tolerancia de inflacionario para cada año, de acá hasta el 2019, uh-huh, que se va a instalar una meta de inflación del 5%. Sí, hablando en dígito por lo menos. Y bueno, eso da por lo menos un montón de claridad hacia el futuro de cómo se piensa evolucionar. Y el Banco Central está respondiendo acordemente, elevando las tasas de interés o no bajándolas para que la inflación entre en este rango hacia el final del año. Todavía no está siendo muy exitoso el programa en el sentido de que no ha logrado que las expectativas de inflación del mercado, de la gente, se ajusten dentro del rango objetivo. Pero si el Banco Central continúa respondiendo de una manera consistente con este programa, claramente va a lograr que las expectativas entren dentro del rango objetivo. Lo más importante no es que se cumpla el objetivo puntual de meta de inflación, que sí es importante para ganar credibilidad, pero lo más importante es que las expectativas de la gente, que esto se mide a través de expectativas de mercado, sean consistentes con el objetivo.
de esa manera lo que se observa es que hay credibilidad en la política monetaria y la gente está entendiendo que esta trayectoria prevista para los próximos años es lo que realmente va a ocurrir, y eso genera un marco de previsibilidad y de estabilidad. Sí, en materia de inflación estoy bastante más tranquilo que en materia de déficit, Claro. que no está tan transparentado. Seguro. De todas maneras, hay una cuestión para adentro y para afuera, digamos. Para afuera, o mejor dicho, primero para adentro, hablando de las inversiones, de lo que tiene que venir de afuera, digamos, de lo que se está buscando, de traer empresas extranjeras a que produzcan en la Argentina, tratar de darle el marco de estabilidad legal para que se puedan desarrollar con un marco de previsibilidad y produzcan en la Argentina. Y por otro lado, digamos, para afuera en cuanto a exportaciones. Hoy hay economías regionales que están prácticamente paralizadas, el caso de la economía nuestra, de nuestra región, porque bueno, las variables económicas no acompañan, los mercados se han ido perdiendo, digamos, con el transcurso de los años se han ido perdiendo los mercados afuera por falta de competitividad, a un punto que ya prácticamente no los tenemos, los mercados que teníamos hace 10 años ya no los tenemos. ¿Cómo se repunta todo eso para que, digamos, acá en lo local los productores no sigan abandonando sus productos, sus viñas, que ya vos habrás visto que no es el mismo San Rafael de hace 20 años? O sea, las fincas están planchadas, las economías están asfixiadas prácticamente. Sí, bueno, la economía regional tiene un problema de competitividad importante. Uno de los grandes factores de estos problemas de competitividad es el costo de transporte, especialmente en Mendoza, que está tan lejos de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, o si sale hacia Chile, igual el costo de transporte es elevado. Después, en el periodo de invierno, tenés los cierres de los pasos. Entonces, bueno, el problema de infraestructura es grande. No hay trenes, no hay métodos baratos para transportar la mercadería. Entonces ese problema es algo que va a tardar mucho tiempo. La salida fácil que ve el productor de economía regional es, bueno, devaluemos y seamos un poco más baratos Claro. respecto del mundo. Bueno, ahora la mala noticia para ellos es que el régimen de metas de inflación deja el tipo de cambio libre, y puede ser que les vaya bien o puede ser que les vaya mal, pero eso va a depender del mercado cambiario, no depende del Banco Central. El Banco Central en teoría no va a intervenir en el mercado cambiario, salvo por este nuevo objetivo que tiene desde hace algunas semanas, que decidió que va a comprar reservas internacionales hasta un nivel alrededor del 17 o Va a 15%. estoquear el tesoro, digamos. Claro. Pero más allá de eso, no va a intervenir en el mercado cambiario, y el mercado cambiario va a estar totalmente libre. Entonces, por el lado del tipo de cambio, no es la forma de ganar competitividad. Más bien hay que incorporar nuevas tecnologías. Habría que bajar los costos laborales bajando los impuestos a los trabajadores. A eso iba. ¿Vos crees que una reforma tributaria, que en lo que se está trabajando, podría acompañar todos estos procesos a los efectos de hacer mucho más competitivos los productos argentinos, fundamentalmente en el mundo, también en el mercado interno, por supuesto, pero en el mundo? No, claramente, es necesaria una reforma tributaria. Tal vez la reforma por el lado de los ingresos del gobierno, la reforma tributaria se puede hacer de una manera políticamente más fácil, pero el problema está del lado del gasto, que reformar los ingresos implica reformar los Los gastos. egresos. Y bueno, y ahí está todo el problema. Ahí está lo que te decía, que Claro. no se sabe ¿Qué claramente hacemos con los subsidios, con los planes y todo cuál lo que es. está agarrado Sí. digamos, de la caja del Estado? Entonces, bueno, esa es la mayor dificultad que tenemos. Pero sí, claramente, una reforma tributaria ayudaría muchísimo a mejorar la competitividad de la economía regional. Gastón, bueno, todos estos acontecimientos, fundamentalmente en Brasil de los últimos días, a partir de esto que se ha conocido, de estos casos de corrupción, que posiblemente estén o hayan sido avalados hasta por el propio presidente, al que ya le están pidiendo el impeachment.
han generado algunos cambios fundamentalmente en las bolsas. La bolsa de Sao Paulo ayer creo que cerró precisamente para que no se terminara de desplomar. También hubo repercusiones en la bolsa de Buenos Aires y en los distintos mercados. El dólar se acomodó un poco más precisamente por esto. ¿Cómo crees que va a impactar todos estos sucesos, inclusive atados a lo que está pasando en los Estados Unidos con Donald Trump? Sí, bueno, principalmente los problemas de inestabilidad política de Brasil afectan a la Argentina, a la economía argentina, a través de dos canales principales. El más directo es que si hay inestabilidad política y se resiente la actividad en Brasil, las exportaciones de Argentina también van a sufrir y eso disminuye la actividad en la Argentina y no vamos a crecer tanto. Ahora hay otro canal también un poco más indirecto, pero más inmediato, que es el efecto de esta inestabilidad en Brasil sobre las bolsas, los mercados, y eso en particular en el riesgo país de Brasil, que hace que los inversores que vienen al Mercosur se asustan, entonces demandan primas por riesgo más grandes, y eso genera que los inversores se quieran ir de la región, y yéndose de la región implica que se van a ir de Argentina también, o sea que para invertir en Argentina van a demandar unas tasas de interés más altas. Eso implica que el financiamiento externo de Argentina se va a volver más costoso y eso trae más problemas fiscales para la Argentina. Entonces, bueno, esos dos mecanismos son los que principalmente van a estar afectando a la economía argentina. Ahora, como vos decís, bueno, también hay un efecto en el tipo de cambio, porque van a entrar menos dólares, entonces el valor del tipo de cambio sube, el dólar sube, y eso, bueno, tiene efectos indirectos sobre la competitividad de las economías regionales, por ejemplo, que puede ser un efecto positivo de segunda vuelta, un poco menor. Bueno, ¿te gustaría trabajar en la función pública, hacer, por ejemplo, hacer tu aporte desde algún ministerio, alguna cartera vinculada, por supuesto, a lo económico? ¿Te estás preparando para eso? ¿Te gustaría? Sí, bueno, o sea, a mí me gusta mucho trabajar en bancos centrales. Trabajé en Banco Central de Chile 4 años. También trabajé un poquito en el Banco Central de Argentina, 3 meses, pero después me fui a Chile. Me estoy preparando para terminar el doctorado, primero que nada. Después voy a ver qué pasa con mi carrera, todavía no lo tengo muy claro. Pero sí, en algún momento sí me gustaría trabajar para la... ¿En qué tendríamos que aprender de Chile y por ahí qué cosas no deberíamos tomar de Chile? Vos que has estado tan por ahí ligado a la economía chilena trabajando en el Banco Central. Bueno, hay dos cosas fundamentales de la economía chilena que han mejorado el rendimiento sustancialmente, que una es el programa de metas de inflación, que mantiene la estabilidad de los precios muy efectivamente en Chile, con un objetivo de inflación de 3% anual, niveles de inflación muy bajos. Y eso se está replicando acá en Argentina y en ese sentido creo que vamos en una dirección correcta. Otro de las instituciones muy importantes que tiene Chile para generar estabilidad macroeconómica es la regla de política fiscal que dice que cuando los precios del cobre están altos y entran muchos dólares por ingreso de exportación de cobre, se ahorra, y cuando el precio del cobre está bajo, se puede gastar más, se puede incurrir en déficit fiscal. De una lógica doméstica, podríamos decir. Claro, Tenés más ingreso, aprovechás y ahorrás. Sí, y eso, bueno, genera que no haya un déficit fiscal estructural de décadas, sino que, bueno, hay déficit fiscal nada más en los momentos que se necesita que haya un poco de déficit fiscal. Y eso también genera un montón de previsibilidad hacia el futuro. Uh-huh. Bueno, Gastón, te agradecemos que nos hayas acompañado, ha estado buenísima la charla y bueno, te volvés ahora dentro de pocos días a Estados Unidos. Sí, en unos días ya tengo que volver a seguir trabajando un poco, a ver si me puedo recibir el año que viene. Ajá. ¿Cuántos años son el doctorado? 5 años. Uh-huh. Así que bueno, ahora terminé el cuarto, estaría entrando en el quinto. ¿Y cuántas materias te están faltando? No, materias no. Los 2 primeros años son materias, después nada más tenés que dedicarte a tu investigación, así que, bueno, estoy en eso. Bueno. Esperemos juntarnos con el título pronto. Dale, ojalá. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación.
Bueno, estuvimos dialogando con Gastón Chumont, que es economista recibido de la Universidad Nacional de Cuyo, de aquí de San Rafael, por supuesto, y que actualmente se encuentra realizando un doctorado en los Estados Unidos. Les proponemos ahora una pausa y enseguida volvemos.